Comenzamos un nuevo episodio del Mentalista metiéndonos de lleno en un caso que al principio parece bastante claro, pero enseguida se tuerce. Todo gira alrededor de Doc Dugan, una vieja gloria del fútbol americano, un mariscal de campo retirado que ahora vive de su fama pasada y de un bar en Sacramento donde pasa las noches rodeado de fans que lo idolatran mientras él se dedica a contar historias de su época dorada. El ambiente es festivo, casi nostálgico, con gente riendo, brindando y tratándolo como si todavía fuera una estrella en activo, pero ese clima se corta de golpe cuando decide irse. Sale hacia su vehículo. Su representante aparece detrás buscándolo y en cuestión de segundos el vehículo explota por los aires, convirtiendo lo que parecía una despedida rutinaria en un supuesto asesinato. El caso cae en manos del equipo del CBI, aunque no todos están disponibles al principio, así que la investigación arranca con Jane, Cho y Van Pelt, mientras Lisbon todavía no llega y Risby está ocupado en un juicio. En medio del caos también aparece Wainwright, más preocupado por controlar a la prensa que por el fondo del asunto. Desde el primer momento, Jane detecta que algo no encaja del todo, incluso antes de tener pruebas concretas, porque hay detalles en el cuerpo calcinado que no terminan de coincidir con lo que uno esperaría de una figura tan reconocida. Esa sospecha lo lleva a preguntar por el lugar donde Doc se estaba alojando, con la idea de encontrar su anillo de campeonato como confirmación de identidad, pero lo que descubren ahí cambia completamente el rumbo del caso. No solo encuentran el anillo, sino al propio Doc Dugan, vivo, escondido y perfectamente consciente de todo lo que está pasando. La verdad sale a la luz de forma bastante retorcida. El hombre que murió en la explosión no era Doc, sino su asistente Jake, que ocupaba su lugar como parte de un plan para fingir su muerte. Todo era una maniobra para evitar una citación judicial impulsada por su ex esposa, lo que deja bastante claro el tipo de persona que es Doc. Alguien dispuesto a sacrificar incluso a quienes lo rodean con tal de esquivar sus problemas. La situación se vuelve aún más delicada cuando, en medio de la escena, un periodista llama al agente de Doc, Alex Sutko, y Jane toma el teléfono para confirmar públicamente que la estrella está muerta, sellando así la mentira. A partir de ese momento, el secreto queda reducido a un grupo muy pequeño. Jane, Lisbon, que ya se ha sumado, Doc, su agente, y su manager, Steve Penn, mientras incluso deciden mantener a Wainwright al margen. Lisbon, sin embargo, no está dispuesta a seguir adelante con esta farsa sin consultar primero a la mamá de Jake, la verdadera víctima de todo esto. Y cuando finalmente hablan con ella, consigue su permiso, aunque con una condición clara. Solo pueden mantener el engaño durante 2 días. La mujer deja ver el trasfondo emocional de todo al decir que su hijo era una de las únicas 2 personas que realmente querían a Doc, siendo la otra el propio Doc. Una frase que resume perfectamente el egoísmo de este personaje. Mientras tanto, Jane empieza a moverse entre el manager y el agente, 2 figuras claves en la vida de la estrella, pero con enfoques muy distintos. Steve más cercano y leal desde los inicios, y Alex mucho más frío, centrado en los negocios, contrato y publicidad. Ambos intentan sostener la idea de que Doc era amado por todos, pero Jane no tarda en desmontar ese discurso, acusándolos directamente de mentir y obligándolos a enfrentar la realidad. Les propone un ejercicio simple pero revelador: cerrar los ojos y decir el primer nombre que les venga a la mente de alguien que podría querer hacerle daño a Doc. Casi al mismo tiempo, ambos mencionan a Marie St. Clair, su novia, la que convierte automáticamente en sospechosa principal. A eso se le suma otro posible enemigo, alguien que firma como Megafan 8 y que ha estado enviando mensajes de odio, además de una lista de enemigos que el propio Doc proporciona, curiosamente omitiendo a su ex esposa, lo que ya resulta sospechoso en sí mismo. Doc insiste en que su novia no es una amenaza porque lo idolatra, pero Jane decide comprobarlo por su cuenta. Durante el interrogatorio, construye una historia falsa sobre un colgante de diamantes que supuestamente Doc compró, usando ese detalle para provocar una reacción emocional real. Es ahí donde Marie deja ver lo que realmente siente. Sabía que él le era infiel,
y lejos de estar destrozada, parece casi aliviada ante la posibilidad de seguir adelante con alguien que la quiere de verdad, dejando claro que su relación estaba lejos de ser ideal. Con eso, Jane descarta su implicación, entendiendo que no hay suficiente motivación para un asesinato. Al mismo tiempo, la investigación técnica avanza en paralelo. Rigsby, aunque ausente físicamente, logra identificar el explosivo como un artefacto casero bastante común, mientras Cho intenta rastrear a Megafan 8 y Lisbon interroga a la ex esposa de Doc. Esta última aporta una perspectiva completamente distinta, describiendo cómo él cambió después de retirarse, cómo nunca supo qué hacer con su vida fuera del campo y terminó cayendo en una rutina de excesos entre el bar, las sustancias y las mujeres. Mientras Jane y el propio Doc observan esa entrevista, la idea de escuchar lo que los demás piensan de uno empieza a perder todo atractivo para él, confrontándolo con una imagen que no coincide con la que tiene de sí mismo. A partir de ahí, la investigación comienza a abrir nuevas líneas, y lo que parecía un caso sencillo se convierte en algo mucho más complejo, donde la imagen pública, las mentiras personales y los intereses ocultos se mezclan constantemente, dejando claro que la explosión fue solo el punto de partida de algo mucho más profundo. La investigación sigue avanzando mientras la mentira sobre la muerte de Doc se mantiene en pie, y Jane empieza a moverse con más libertad, aprovechando justamente esa falsa narrativa para manipular a quienes podrían estar implicados. En paralelo, el ambiente alrededor del caso se vuelve casi irónico, porque mientras todos creen que la estrella ha muerto trágicamente, su figura empieza a revalorizarse de inmediato, algo que Jane no tarda en señalar cuando se mete a un evento deportivo que ahora está dedicado a su memoria. Hay entre homenajes improvisados y merchandising que empieza a adquirir un valor mucho mayor solo por el hecho de que Doc está muerto. Jane reflexiona en voz alta sobre cuánto valen realmente los objetos de una persona cuando esa persona ya no está, dejando entrever que la muerte, incluso falsa, puede ser el mejor negocio. Aprovechando ese contexto, decide provocar directamente a Megafan 8 en las redes, escribiendo mensajes diseñados específicamente para irritarlo y hacerlo salir de las sombras. Una jugada arriesgada pero típica de él. La estrategia funciona mejor de lo esperado porque el fanático no tarda en morder el anzuelo y aparece con intenciones bastante claras de atacar a alguien que encaja con la descripción que Jane había dado previamente. El equipo interviene justo a tiempo, reduciéndolo antes de que pueda hacer daño. Pero una vez bajo custodia, queda claro que no es el asesino, sino más bien un admirador resentido, alguien que se sintió humillado por Doc en su propio bar y que había desarrollado una obsesión enfermiza con él. Sin embargo, entre sus pertenencias aparece algo que sí resulta relevante. Una fotografía en la que Doc aparece junto a Arnold Green, un conocido personaje del crimen organizado local. Ese detalle abre una nueva línea de investigación mucho más peligrosa, porque cuando Jane confronta a Doc con esa imagen, este empieza a contradecirse constantemente, pasando de negar cualquier relación a admitir contactos casuales, luego apuestas y finalmente reconociendo que incluso apostó en algunos partidos, incluidos los suyos propios. La relación no solo lo deja en evidencia como un mentiroso bastante torpe, sino que además pone en juego toda su reputación, ya que si eso saliera a la luz, todo lo que construyó durante su carrera perdería valor de inmediato. La conexión con Green se vuelve entonces clave, sobre todo cuando se descubre que este hombre, dedicado a la distribución de alcohol, había intentado extorsionar a Doc, obligándolo a comprar productos para su bar a precios inflados, algo que aparentemente no había funcionado. Aún así, ni siquiera Green parece tener un motivo claro para matarlo, ya que desde su perspectiva, Doc vale más vivo que muerto. Pero dentro de su entorno aparece otra figura, Martin, alguien mucho más impulsivo y potencialmente violento, que rápidamente se convierte en el foco de atención. Jane logra localizarlo y llevarlo al interrogatorio, donde pone en marcha uno de sus clásicos métodos poco ortodoxos. Antes de eso, se toma el tiempo para preparar ciertos elementos, lo que él mismo llama sus manualidades, pequeños trucos destinados a construir una puesta en escena convincente.
Luego, durante el interrogatorio con Doc escuchando todo en secreto y guiándolo, Jane monta una especie de sesión espiritista en la que hace creer a Martin que el fantasma de Doc está presente, furioso y buscando venganza. La presión psicológica funciona de inmediato, porque Martin, completamente superado por la situación, entra en pánico y acepta contar todo lo que sabe con tal de que ese supuesto espíritu desaparezca. Aunque su confesión aporta información útil, también refuerza la idea de que, si bien había conflictos y tensiones, el asesinato no encaja del todo con lo que ellos estaban planeando. Aún así, de su testimonio surge un nombre de un supuesto especialista en explosivos conocido como Louis Bloom, lo que le da al equipo una nueva pista para seguir. Mientras tanto, en otro frente completamente distinto, pero que aporta profundidad a esta historia, Rigsby regresa tras su ausencia y se cruza con Cho en un momento mucho más relajado, aunque marcado por el cansancio físico después de la detención de Megafan 8. En ese espacio más íntimo, Rigsby se desahoga sobre una discusión reciente con Harrigan, revelando inseguridades personales que tienen que ver con su pasado familiar, especialmente con la figura de su padre, un delincuente vinculado al mundo de las motos. Aunque Cho apenas reacciona, casi dormido durante la conversación, la escena sirve para mostrar cómo el caso también impacta en la vida personal de los agentes y cómo las tensiones externas se filtran inevitablemente en sus relaciones. La investigación, sin embargo, no se detiene, y pronto el equipo organiza una redada en el Club de Green, un operativo en el que participan varios agentes y que sirve para poner presión sobre todos los involucrados. Mientras eso ocurre, Jane se lleva a Doc por otro lado con la excusa de avanzar en el caso, aunque en realidad lo enfrenta a algo mucho más incómodo: escuchar otra entrevista, esta vez con su ex esposa, y entender de una vez por todas el efecto real que ha tenido en las personas que lo rodean. Jane, fiel a su estilo, no se limita a observar, sino que interviene, provocando a la mujer hasta que logra que admita que, a pesar de todo, todavía siente algo por Doc, lo que añade una capa más compleja a la historia y deja claro que las relaciones de este hombre están lejos de ser simples. En paralelo, el plan principal empieza a tomar forma sin que todos los implicados lo sepan, y cada pequeño movimiento del equipo está pensado para empujar al verdadero culpable a cometer un error. Las piezas se van acomodando lentamente, mientras la mentira inicial sigue funcionando como una herramienta clave para manipular el escenario completo, acercándose cada vez más al momento en el que todo tenga que salir a la luz. A medida que todo empieza a alinearse, el plan de Jane entra en su fase final, aunque desde afuera parece que simplemente siguen investigando como cualquier otro caso. La clave está en los pequeños detalles que fueron dejando preparados, especialmente ese archivo falso sobre Louis Bloom, el supuesto experto en explosivos, que en realidad no es más que una construcción diseñada para atrapar al verdadero culpable. Mientras tanto, el equipo sigue moviéndose con normalidad, pero cada acción tiene una intención precisa, incluso cuando parece casual, como cuando Cho saca a Alex de la sala para repasar su declaración, o cuando Van Pelt deja el archivo al alcance de quien no debería verlo. En ese momento, Doc, incapaz de seguir conteniéndose después de escuchar a su ex esposa, se deja llevar por la emoción y sale corriendo a buscarla, rompiendo por completo el control que Jane intentaba mantener sobre él. Van Pelt lo sigue de inmediato, dejando la sala momentáneamente desprotegida, y ahí es donde todo encaja, porque Steve, el manager que siempre estuvo presente desde el inicio, se queda solo con el expediente falso. Ese instante es suficiente para que caiga en la trampa, hojeando información que no debería conocer y delatándose sin saberlo. Afuera, Lisbon y Van Pelt comentan cómo se va desarrollando el plan, hasta que aparece Wainwright y descubre finalmente que Doc sigue vivo, lo que genera una tensión inmediata, porque queda claro que no le hace ninguna gracia haber sido dejado al margen y que si todo falla, las consecuencias van a ser serias. Pero el plan no falla, porque ya está todo preparado para el desenlace. Lisbon reúne a Steve y a Alex para un reconocimiento, supuestamente para identificar a Louis Bloom como el hombre que vieron huir tras la explosión. Sin embargo, la escena es en realidad una puesta en escena más, porque el supuesto terrorista no es otro que Rigsby disfrazado, formando parte del engaño final.
Cuando llega el momento de señalar, Steve ya está comprometido por lo que vio en el archivo y por cómo reacciona frente a la situación, y es entonces cuando la verdad sale a la superficie. Martin había confesado muchas cosas, pero incluso él había dejado claro que Arnold Green no tenía interés en matar a Doc porque le convenía mucho más mantenerlo con vida. Eso deja a Steve como el único con un motivo real y directo. Durante años vivió en la sombra de Doc, viendo cómo su amigo alcanzaba la fama, el reconocimiento y todo lo que él sentía que también merecía. La envidia se fue acumulando silenciosamente, disfrazada de lealtad, hasta convertirse en resentimiento puro. Para él, la muerte de Doc no solo era una oportunidad de liberarse de la sombra, sino también una forma de capitalizar todo lo que quedaba de su figura, desde los objetos firmados hasta el valor simbólico de su legado. En el fondo, sentía que ese lugar en la cima le correspondía, que él debería haber sido quien levantara el trofeo y se quedara con el anillo de campeonato. Con el caso resuelto, las consecuencias empiezan a caer sobre todos. Steve queda expuesto como el verdadero responsable, cerrando así una historia que comenzó con una explosión, pero que en realidad siempre giró alrededor del ego, la ambición y las apariencias. Doc, por su parte, atraviesa una especie de transformación, forzada más que voluntaria, después de haber tenido la oportunidad de escuchar lo que la gente realmente piensa de él. La experiencia lo golpea de una forma inesperada, obligándolo a reconocer el daño que causó, especialmente en el caso de Jake. En un gesto que intenta ser reparador, se acerca a la mamá del asistente, le pide disculpas y se ofrece a cubrir todos los gastos del funeral, incluso sugiriendo que lo llame por su verdadero nombre, Trevor, como si quisiera desprenderse de la imagen superficial que construyó durante años. Ese cambio recuerda un poco a esas historias clásicas en las que alguien tiene la oportunidad de ver su vida desde afuera, como si fuera un espectador, enfrentándose a una verdad que nunca quiso aceptar. Por primera vez, Doc parece entender que su problema nunca fue la falta de fama, sino todo lo que hizo con ella. Mientras tanto, en una línea más íntima, Rigsby y Harrigan logran recomponer su relación de una manera poco convencional, atravesando sus diferencias y encontrando un punto de equilibrio después del conflicto que había quedado abierto. En medio de todo eso, Jane se mantiene fiel a su propia forma de ver el mundo. Cuando Lisbon le plantea la idea de cómo será recordado después de morir, él rechaza completamente esa preocupación, considerándola una especie de vanidad infantil. Para él, no tiene sentido obsesionarse con lo que otros dirán cuando uno ya no esté, porque la muerte es definitiva y no deja espacio para ese tipo de reconocimiento. Su respuesta, simple pero reveladora, refleja su filosofía. Mientras uno esté vivo, lo único que importa es aprovechar el momento, disfrutar lo que tiene a mano, incluso algo tan sencillo como un helado, porque todo lo demás al final deja de tener importancia. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy repasando todos los videos, caso por caso, episodio por episodio, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.